Contando el cuento con Ángel Guzmán. Entonces, el uso de la imagen no simplemente es de devoción para pedir milagros, sino también tiene objetivos políticos y sociales. Algunos de los ejemplos más comunes o que podemos citar para dar cuenta de estos conflictos, que no solamente en el caso particular de Querétaro, estos motivos de conflicto se dan por la promoción. ¿Quién exalta, quién es el que lleva la batuta en la dirección de la imagen? Pues exaltar estas imágenes daba una serie de beneficios sociales, políticos, religiosos, beneficios políticos a volverse intermediario entre las disposiciones de la monarquía y a nivel local. Por exaltar el proyecto de algún arzobispo se podían otorgar mercedes, apoyos, etc. Y de los ejemplos que podemos dar, por ejemplo, está el conflicto entre el cabildo compostelano contra Felipe IV y el conde duque de Olivares por el patronato de Santa Teresa. Sí, eso hacia 1620, ¿no? ¿Cómo se va a despojar a la monarquía del patronato de Santiago o ponérselo en competencia? En este caso, el cabildo compostelano, con el apoyo de los cabildos catedralicios, pues se hizo presión al monarca para dar cuenta de que no se le podía competir al patrón Santiago. Y en este caso, el monarca tenía la intención de pues, tener una imagen más a quien recurrir en estos momentos de crisis del siglo XVII. Ahora bien, a mediados del siglo XVI, podemos mencionar el conflicto entre el arzobispo Alonso de Montúfar contra los religiosos franciscanos de la provincia del Espíritu Santo por esa incipiente exaltación de Guadalupe. En este caso, los franciscanos fueron detractores y en este caso Montúfar quería exaltarla, pues quería tener una imagen de culto que uniera a la población, pero también que fuera un proyecto del mismo poder ordinario para hacer contrapeso a las promociones de parte de las religiones. Y bajando el caso de Querétaro, también tenemos un conflicto por imágenes. En el caso de conflicto esto no es un caso particular, sino siempre hay conflictos entre instituciones por quien dirige los conflictos, las imágenes. Tenemos el caso de la provincia de San Pedro y San Pablo, los franciscanos, contra el cabildo de Querétaro, ahora por la construcción del templo de la Cruz de Piedra, eso en la década de 1640-1650, que lleva la redacción de una serie de informaciones de parte de Manuel de Larrea y de Marco Ramírez del Prado para demostrar que este templo tenía una función, iba a unir a la población, etc. Pero les digo, es un caso, estos conflictos entre corporaciones, entre actores sociales importantes, no es una situación exclusiva de este proceso queretano. Ahora bien, un brevísimo resumen de este culto a pueblito de los siglos XVII y siglo XVIII. En primer lugar tenemos a la imagen mariana de la Virgen del Pueblito, es una talla de media vara, como otras tantas, como Remedios, como La Salud, etcétera, Zamal, San Juan, Zapopan. O sea, tenemos varias imágenes de estas tallas que eran imágenes para movilizarlas en diversos espacios. Y en el caso de Pueblito, pues tiene su mito fundacional publicado en 1662. Sin embargo, podemos ubicar este culto mariano en la capilla de visita franciscana desde 1645, muy cercano a ese mito fundacional. Si bien no se menciona que el culto es específicamente a esa representación, en los registros sí se encuentra las funciones, los pagos por los servicios religiosos. Esta imagen fue exaltada por medio de una hermandad y después por una cofradía. Por esta hermandad podemos citarla entre 1645 y 1686, año en que se elige como cofradía. Sin embargo, la dinámica no solamente estaba en manos de los naturales del pueblo de San Francisco, posteriormente llamado San Francisco Galileo, sino también participaron en estos los hermanos terceros de la penitencia, los terceros franciscanos, y se tiene evidencia, el indicio, que la trasladaban y hacían novenarios más o menos desde 1672.
1692, unos años después de que se conforma como cofradía, que la élite y el cabildo de Querétaro se van a integrar a la dinámica de esta cofradía para el culto a Pueblito. Pues en ese año el alcalde ordinario, Juan Lázaro de Mora, antiguo mayordomo de la cofradía del Rosario, que en el año del 93 se va a extinguir y se divide en dos, la Inmaculada de Españoles y el Rosario de Españoles en los recién llegados dominicos. Entonces este antiguo mayordomo que dirigía esta cofradía, una de las cofradías marianas más importantes, fundada en 1590, pues se integra a la dinámica de estos naturales de San Francisco. Entonces, que él estuviera en el ámbito, en las esferas españolas, pero también en la esfera de la dinámica de Pueblito, pues va a hacer que diversos actores de la élite terrateniente se integren al culto. Y es al siglo XVIII, más o menos 1710, 1712, que la familia Urteaga Salazar se va a integrar a esta exaltación, primero de parte de Pedro Urteaga Salazar y luego de parte de Joseph de Urteaga Salazar y Parra, ¿sí? Que son los que van a levantar su santuario, etc. Ahora bien, tenemos dos actores en conflicto: el Cabildo de Querétaro y la provincia de San Pedro y San Pablo de Michoacán. La dinámica entre estos dos actores durante buena parte del siglo XVIII fue tranquila, pues la provincia, como administradores de la doctrina, pues llevaban los servicios religiosos en esta capilla de visita desde finales del siglo XVI y hasta 1770, que es cuando se seculariza, ¿no? Se termina de secularizar San Francisco Galileo. La dinámica era tranquila. Los franciscanos mostraban su apoyo a los Urteaga, pues incluso el doctrinero le envía una carta al arzobispo pidiendo la reedificación de la capilla de la cofradía, eso hacia el año 1720. Incluso en 1741 están colaborando con Petra María de la Campa y Cos en la recolección de recursos en la región para la construcción de Camarín, que se termina en 1747. El discurso iconográfico franciscano está dentro del nuevo santuario que ya se está concluyendo hacia 1735. Tienen diversos santos franciscanos, tienen diversos lienzos de ángeles representando a Pueblito como reina de los ángeles, función franciscana. De igual manera, el cabildo no tiene mayor empacho en que los religiosos, administradores de este espacio, coloquen el atlas seráfico, que es el San Francisco con las tres esferas, como peana de la Virgen. No hay ninguna exaltación, problema. De igual manera, cuando se redacta la primera historia de la imagen hacia 1755 en Zodiaco Mariano y después en 1761 cuando se redacta el histórico y sagrado novenario, los franciscanos tienen el protagonismo. No se menciona de gran manera al cabildo más allá de los Urteaga. De igual manera no hay exaltación o motivo de queja. E incluso el cabildo va a ser uno de los principales actores para dar el visto bueno y para mostrar los beneficios que iba a dar la construcción de un convento de recolección en este santuario de Puebla. El santuario pasa a ser convento de recolección. Viene una serie de representaciones donde dice que bueno, que tengan sus propios protectores, pues va a haber dos santuarios en la ciudad de Querétaro que van a amurallar el espacio contra las amenazas, etc. Entonces, incluso es motivo de orgullo. Pero esa relación cordial se va a pensar en el año de 1783. Hay que mencionar que desde 1731, con las ordenanzas, se establece que Pueblito va a ser la protectora de las calamidades, de las lluvias, heladas, pestes, etc. Y a nivel documental se observa que a esta fiesta
fiesta, este novenario que se va a hacer de forma emergente primero y después cada año, no hay emergencia, se va a hacer cada año, va a ser la fiesta de españoles, diferenciándola al punto que va a haber en el caso de San Francisco Valero, que va a ser la fiesta de naturales, que es la fiesta de febrero. Fiesta de febrero en la localidad y fiesta de españoles, el traslado y los novenarios en la ciudad. La imagen se había trasladado, era de facto, estaba en manos del cabildo. Ellos la trasladaban en cualquier momento que ellos lo desearan o que la situación lo ameritara. Falta de lluvias, pide la imagen. Exceso de lluvias, trae la imagen. Peste, traslada. Y no solamente se quedaba novenario, se quedaba 3, 4 novenarios. Y eso beneficiaba a la cofradía, pues constante recolección de limosnas, incremento de los recursos para el culto, recursos para el santuario y posterior momento de recolección, etc. Entonces era una cuestión positiva. Además, la gente podía acercarse a la imagen, el niño, por eso pongo la imagen, el niño, el manto, se podían trasladar a quien lo necesitara. Sí, se llevaban el niño para ver el milagro, la corona, la capa, etc. La gente se podía sacar, incluso se llevaban a la misma Virgen a sus casas para darle novenarios privados, y eso le molestaba a los franciscanos. A eso hay que integrar que, según nos comenta Enrique Florescano, a partir de la década de 1770, la Nueva España ya no va a ser esa Nueva España de constantes ciclos económicos, de sí, cada ciertos años había una crisis, pero a partir de 1770 se vuelve más inestable. Ya no son recurrentes ni predecibles estos malos tiempos, malas cosechas, y por tanto mala cosecha, y por tanto hambrunas, y pues pegan más fuerte las enfermedades, mortandades, etc. Entonces, un cabildo que se lleva la imagen cuando quiera, constantes problemas y posibilidades para llevarse la imagen, y ese traslado continuo va a molestar a los franciscanos. El primero que lo va a expresar es el nuevo guardián del convento de reflexión del público. En este caso, Fray Pedro Lascano va a emitir una representación en donde va a comentar: la imagen se va por espacio de 2 meses, disminuyen las limosnas, se afecta el sustento de los religiosos entran a la orden para poder darle culto a la imagen, entonces si no está la imagen, pues porque están, etc. Empieza a dar diversos argumentos de por qué está mal que la imagen se vaya dando. Esta representación se va a enviar al Consejo de Indias, de mano del procurador Fray Mateo Jiménez, que pertenecía a la provincia del Santo Evangelio, y comenta lo siguiente, y cito: redunda el perjuicio de la veneración y respeto con que se debe de mirar y tratar la sagrada imagen, y mayormente cuando muchas veces se ha observado haberle faltado algunas joyas preciosas, de manera que se puede conceptuar todos estos hechos como un principio donde pueden hacer la decadencia y la falta de verdadera devoción. Pero de cualquier forma, lo cierto es que la santa imagen debe de permanecer en el retiro del santuario, y solamente en los casos de una urgente necesidad puede la ciudad llevarla en procesión pública de rogaciones, ni que le caiga la verdadera devoción y culto de la sagrada imagen que siempre se ha conservado en su convento para el remedio de todo. Este comentario, de esto podemos exaltar lo siguiente. Aquí menciona la cuestión de mirar y tratar. Mirar cuando la imagen está cerca, tratar porque te acercabas y la tocabas. Estamos hablando de una religiosidad popular que siempre se había hecho, que es una tradición medieval. Pero también esas prácticas se están interpretando como decadencia y falta de verdadera devoción. Por ahí hay un giro, un cambio en la propuesta de los religiosos. Y la otra es el deseo de que la imagen se quede en el retiro de su convento. Está pidiendo que solamente haya un administrador de la imagen, y en este caso que sea la provincia. Es una representación, una manifestación del deseo de conservar la imagen en un solo espacio. Ahora bien, este argumento podemos analizarlo desde diversas perspectivas. En primer lugar, desde un punto
punto de vista religioso, que invita que esta limitación en los traslados posiblemente sea enfocada en incrementar el aura milagrosa de la imagen. Normalmente en el orbe católico, también en el orbe hispánico, las imágenes que menos móviles eran las más religiosas, o las de mayor devoción, las más milagrosas. Por ejemplo, el caso de Guadalupe habrá salido contadas ocasiones, solamente en casos de grave conflicto. El caso de la inundación, cuando se dejan las aguas, en 1630, y en otra ocasión sale para la epidemia de 1767. De igual manera, Pilar de Zaragoza no salía y eran imágenes solicitadas, o sea, entre más milagrosa, menos posiblemente para implementar el agua. También nos da cuenta de un posible viraje religioso que buscaba alejarse de los excesos de aquella religiosidad que era motivo de esa decadente y falsa devoción. Inclusive, el arzobispo Aro Peralta consideraba el culto espiritual como la forma adecuada y verdadera, ya que una fe sincera y purificada de todo error y superstición nacía del fondo del corazón. Eso estudiando las escrituras. Si no necesitabas salir en procesión, gastarte los recursos, no, solamente acercándote a la imagen, observándola, reflexionando, un viraje, una religiosidad más austera, más espiritual. También era en perjuicio de la veneración, la manipulación, el constante traslado y la permanencia de la imagen en casa de Querétaro. ¿Por qué? Porque le robaban partes del ajuar, se sometía a que la tocaran solamente al hecho de que la tocaran. De hecho, en el concilio de Santa Fe de 1774 se prohíbe que los laicos toquen y manipulen las imágenes, que las saquen de las reliquias, las saquen de los relicarios, dejen las imágenes en una exposición pública y, como dice el concilio de Trento, las imágenes se deben de tener principalmente en los templos, ¿sí?, donde se les pueda dar el correspondiente honor y veneración. Entonces es un retorno a los principios de la Reforma Católica de Trento. No era algo nuevo, era algo que se estaba pidiendo desde el siglo XVI. Sin embargo, en el siglo XVIII se apuntala. Ahora bien, que esa imagen ya no saliera, que se mantuviera en el retiro, e incluso estuviera velada por los cortinajes, que incluso de hecho se menciona en los inventarios que la imagen tenía unos velos, que en el momento en que se corrían, pues venía la mayofonía. Después de tantos meses de no verla, que se presentara la imagen hacía más impactante su representación ante la iglesia. Ahora bien, que ya no estuviera la imagen afectaba ese mirar y tratar. ¿Por qué? Porque tener la imagen cercana, podías tocarla, polarizaba los espacios, las calles, santificaba e incluso exorcizaba de acuerdo si había alguna calamidad, pues ya no podía asustarse. Tenías que ir expresamente a su santuario, en este caso al santuario de Dios. Por tanto, esto en palabras de Sergio Kuczynski, lo que antes era el colmo de la piedad, llevarla, traerla, tocarla, pedirle, ahora se interpretaba como algo exorbitante, decadente e inculto. El culto debe ser espiritual, sin grandes manifestaciones. También, esta petición de que la imagen ya no saliera se puede visualizar desde la perspectiva político-económica. Pues la provincia buscaba despojar al cabildo de esa propiedad de facto que tenían sobre la imagen, porque ellos eran los guardianes del nuevo convento de Recolección. Y por tanto, sacarla de tener esa exclusividad de la Virgen, en donde el único culto fuera en su santuario, el convento, y en la ciudad de manera anual y controlada, una vez 9 días y de regreso. Hay que interpretar esta petición también en el contexto de que unos años atrás había pasado la secularización. Se había perdido esa gran doctrina de Querétaro y ya no se tenía tampoco la doctrina de San Sebastián. Ya lo único que daba eran sus conventos, sus casas, incluso algunos
extinguido, había una propuesta para generar nuevos conventos para arropar. Y más cuando estos conventos de recolección, humildes y apartados, como comenta el doctor Vial, no tenían mayor financiamiento que las limosnas de los fieles. Las limosnas eran fundamentales. Sin embargo, este argumento de que no tenían mayores recursos se tiene que matizar. ¿Por qué? Porque en la década de 1770, así como estaban construyendo su convento de recolección, así mismo estaban construyendo la parroquia de San Francisco Javier, todo al mismo tiempo. Entonces, hay que ponerle cierta crítica a esta reflexión de que no tenían recursos. Y otra situación, en este momento de crisis, las limosnas eran fundamentales. ¿Por qué? Porque en periodos de gran angustia y desolación era cuando se catapultaban las imágenes y se volvían más populares. Incluso en estas épocas vienen nuevas impresiones de su novenario y se venden como pan caliente. Cuando unos años antes habían tenido 500 en la bodega y no se vendían. Es hasta periodos de crisis como esta década de los 80 que la gente pide devocionarios que contenían la imagen. ¿Sí? Incluso en esta segunda mitad del siglo XVIII están en constante crecimiento las limosnas recolectadas por la cofradía. Entonces, podemos visualizar que en efecto hay un crecimiento de los recursos y por tanto la provincia quería quedarse con estas posibilidades de obtener recursos. Ahora bien, ¿en qué quedó este conflicto? Tenemos este conflicto del año de 1783 que se resuelve en el año de 1785 por una real cédula del 7 de marzo. Y cito: la enunciada Santa Imagen se arregle puntualmente a lo dispuesto en su citada ordenanza cuarta, sin llevarla a la iglesia parroquial, sino en casos de necesidad, ni detenerla por más del tiempo que de novenario. Entonces, la imagen, hay crisis, sí puede ir 9 días y se regresa. ¿Sí? Eso sin necesidades inventadas. Entonces, en efecto, se le da control total a la provincia, en este caso de la imagen. Sin embargo, hay que notar que este año 1785 es clave para la historia de la Nueva España. Pues fue un periodo de malas cosechas y de enfermedades, que incluso se le llama la bola, porque les pasó de todo. O sea, hubo mala cosecha, hubo enfermedades, hubo enfermedades, otra cosecha. Y fue un periodo en donde los cabildos catedrales, las provincias y los cabildos urbanos se unen para poder solventar estos problemas. Sacas imágenes a posesión, los cabildos, los obispos dan recursos para comprar granos, crean alóndigas, para poder solventar. En Querétaro se están peleando por esa imagen que daba Santa María. Entonces ahí hay que entender que no importaba el momento de crisis, aquí lo importante era tener control y certidumbre sobre quién iba a administrar. Entonces hay que tener eso muy importante. Ahora bien, si bien la imagen ya no podía ir tanto a la ciudad, podría pensarse que la devoción se enfría. No, al contrario, y también pasó en el caso de la Virgen de San Juan. Ya no sale el original, sale una imagen de demanda, recolectar limosnas, pues la gente con más gusto va a ver al original. Y en efecto, así pasó con Puebla. Entre el año de 1787 y el año de 1793, se registran los ingresos más altos en el caso de la cofradía. Se registran entre 900 y 1000 pesos cuando el promedio era de 800. Entonces ahí hay unos picos de ingresos. E incluso hay la reimpresión de dos ediciones del histórico sagrado. Sin embargo, el cabildo no se va a quedar con los brazos cruzados. Y más en un contexto complicado como va a ser el año 1813. Pues en ese año se genera, se le solicita al cabildo crear su reglamento de propios, su reglamento de en qué van a gastar los dineros del propio cabildo. Eso en sintonía con la ordenanza de intendentes publicada, implementada en 1786. ¿Para qué querían este reglamento? Pues para mejorar las finanzas y evitar que los ayuntamientos evitaran gastos excesivos en muestras de piedad. Pero como nos comenta el Ramón, el culto a los santos protectores en las ciudades se mantenían a partir de flacos subsidios. No es que se gastaran la millonada, no eran porcentajes muy bajos. De hecho,
Para ese caso para 1770, los ingresos de la ciudad eran alrededor de 6,000 pesos anuales. Se gastaban en culto a los santos protectores, algo así como 400 pesos. O sea, era un porcentaje muy bajo, no sé qué se gastaba mucho. Como parte del reglamento de propios, se solicitó la reducción del 50% de todas las fiestas. Por tanto, si se ofrecieron 99 pesos, pues se reportaban a 45. Si la fiesta era de 50, 25. Y los diversos actores, promotores de imágenes, en el caso queretano, por ejemplo, los congregantes solicitaron la defensa para Guadalupe, los franciscanos para la Inmaculada, los religiosos de San Antonio defendieron el culto a la Virgen de los Remedios y el párroco de Santiago defendió el culto apostólico. Dentro de todas estas peticiones, solamente se va a respetar el culto a Pueblito con sus 99 pesos anuales y incluso la fiesta de Santiago, en la que se gastaba, no sé, entre 25 y 30 pesos, se va a elevar así. ¿Sí? Se apuntala el culto a Santiago a principios del siglo XIX. De igual manera, en otras ciudades, como en el caso de Puebla, se apuntala el culto a la Virgen Conquistadora, vinculado con los procesos de conquista. ¿Sí? En otros espacios también, imágenes vinculadas a la monarquía, como en el caso de San Hipólito, en el caso de la Ciudad de México, se respeta y se apuntala, demostrando esa vinculación entre religiosidad y cuestión política. A pesar de que ya la imagen ya no podía ir, que te recortan los recursos, el Cabildo intentó regresar a esa antigua dinámica en 1800. Ante una epidemia, Miguel Domínguez solicita restablecer los novenarios, la imagen que se traslada, no se menciona en qué contexto, si se siguen por presión o convencen con carisma o con buena voluntad a los religiosos, pero la imagen sí en efecto sale 2 veces a la ciudad. Y el guardián Francisco Javier expresó los inconvenientes de estos tratados e incluso manifestó de la modificación de la ruta procesional y que la imagen ya no estaba pasando por el convento de Clarisas. Ella se afirmaba en esta nueva representación que envía este guardián que se debió a la alteración de algunos sentimientos, siendo el principal el querer privar a dichas madres, Clarisas, del consuelo de esta señora. Lo que parece muy extraño cuando las Clarisas son hijas de estos terratenientes, entonces ¿por qué no se entiende por qué el Cabildo quisiera quitarles este consuelo a las Clarisas? Cuando las Clarisas cuidan la imagen, la remozaban, la limpiaban las joyas, etc. Entonces, al parecer simplemente es un argumento para demostrar su deseo de conservar exclusivamente el culto a la imagen. ¿A qué llega todo eso? Nuevamente, se envía esta representación a la Real Audiencia y se dictamina que todo se arregla a lo dictaminado en la Real Cédula de 1785. La imagen solo fuera una vez a la ciudad, una vez al año, por 9 días. Y otro caso, en el año de 1809, nuevamente hay un deseo de intervenir, que la imagen regresara, pero esta intención pues fue nuevamente eliminada. Entonces, el Cabildo quería continuar con esta devoción, sin embargo, pues, las autoridades, en sintonía con los deseos de gastar menos en fiesta religiosa, pues limitaban, ¿no?, su deseo de que la imagen regresara. Esto nos lleva a nuevas estrategias para exaltar la imagen. Ante la negativa de traslados y el deseo de estos terratenientes, élite de la ciudad, ellos necesitan demostrarse como piadosos, necesitan estrategias, métodos, mecanismos para mostrarse como piadosos terratenientes, políticos y seguidores de la política real, y sobre todo como ejemplos de devoción ante la grey, ante los habitantes. Empiezan a financiar diversos libros devocionales y sermones
Por eso en estas últimas 2 décadas del siglo XVIII y principios del siglo XIX, la actividad editorial o esta cultura escrita de la devoción pues se hace más evidente. Esto se entiende más en el contexto de que ellos ya no pueden acceder a la imagen. Entonces, ¿de qué manera la puedes exaltar sin atentar contra los privilegios de los religiosos? Pues era financiando libros. No necesitas la imagen virtual. La imagen está, mandas a hacer un grabado. Entonces, no necesitan a la imagen como tal. En estos libros devocionales, ellos fortalecían el vínculo entre la ciudad y la imagen. E incluso se crean estos grabados. Por ejemplo, ¿dónde está aquí el atlas seráfico? Despojan al atlas seráfico en las representaciones financiadas por la élite. Normalmente el atlas seráfico no está. O sea, estos son dos. Uno en el contexto de la declaratoria de patronato de la ciudad. ¿Quién es el que está sosteniendo el culto? En las imágenes franciscanas está el atlas. Aquí, ¿quién sostiene el culto? La ciudad. De igual manera, desde 1814. Ahora bien, en estos sermones, en estos novenarios, se daba cuenta que Pueblito era un palladium, ¿sí? La figura del palladium se utilizaba en el cristianismo ortodoxo y daba cuenta de estas imágenes aqueropoyetas o, por ejemplo, reliquias tocadas por el mismo Cristo, como el Vera Iconos, en donde ellos lo ponían en la entrada de la ciudad y ellos se salvaban de los invasores. ¿Sí? En estos novenarios se representa a Pueblito como gran protectora de la ciudad y que gracias a que ella estaba aquí no llegaban los rebeldes, etc. Querétaro como espacio privilegiado por no ver a los rebeldes en sus calles, a diferencia de otras ciudades protegidas por imágenes más libres. Incluso en esta parte superior, pues aquí está, aquí se supone que este es el Cristo de Ixmiquilpan. Aquí tenemos a Guadalupe, en otro está el Pilar. Imágenes más célebres, más conocidas, pero en sus ciudades sí habían entrado los franceses y los insurgentes. En el caso de Querétaro, no, tenían ese privilegio que era Pueblito. También este discurso de imagen de Pueblito como gran protectora, pues podía interpretarse o tenía la función de aliviar las penas de aquellos que sí eran afectados por las incursiones de los rebeldes, como eran los barrios alejados, fuera de esas portaduras que se crearon en medio de Chute, pues eran afectados, ¿no? Pero en general la ciudad no era atentada y fue tomada por los bandos insurgentes. Ahora bien, ya para ir cerrando, los nuevos desencuentros. Si bien el año 1809 es el último periodo donde hubo un deseo de ya no se lleve la imagen, estas peticiones y este conflicto se va a realizar o se va a entablar nuevamente hasta el año 1820. En ese año, en febrero, el Cabildo en una carta solicita que el retorno de la imagen después de su novenario se realiza con mayor pompa, con mayor devoción. ¿Por qué? Porque con el más tierno y devoto dolor va a quedarse sin la deliciosa compañía de nuestra común madre, orfandad que le es tanto más sensible al ayuntamiento y al pueblo. Sabía que la imagen iba a regresar dentro de un año, estaban muy consternados, vamos a hacerlo, vamos a que regrese por más decoro. Al parecer respeto, porque la imagen se iban a ir, ellos iban a quedar tristes sin la imagen, esta situación de aparente vinculación y de buena voluntad entre esos sectores se va a tornar algo. ¿Por qué? En enero de 1821, el Cabildo visualizó que se trasladó la imagen, y lo redactan así, oculta y clandestinamente al momento de su traslado. Si la ordenanza dice que la imagen solamente se trasladará en casos de contingencia, ¿por qué se la llevan sin una posesión adecuada? El Cabildo criticó que se atentaba contra la ordenanza de 1750. Sin embargo, la intención del Cabildo era recortar los derechos de la provincia sobre la misma imagen. Si nosotros no la podemos tener, aquí cuando queramos, ustedes tampoco. Sí, esta petición lleva un conflicto de verdad fuerte entre la provincia y el Cabildo. Y se solicitó, ok, ya la trajeron, terminen su novenario y solicitan
que se hiciera un novenario en Santiago para posteriormente regresar a Imagen, ¿sí? Como normalmente se hacía, como lo pedía la ordenanza. Incluso Oteiza, el párroco de Santiago y también pues eclesiástico, ante este novenario extraordinario, invita a los prelados, los guardianes de los diversos conventos, para que participaran todos en ese novenario que se hace en Santiago. Cada día una orden religiosa cantará la misa y participará, y fue una relación pues, común en bien de la ciudad, en este contexto de finales de la insurgencia. Sin embargo, el guardián, Agustín Gutiérrez, se comenta en una carta que invitó de manera clandestina y nocturna a los diversos guardianes al convento de San Francisco, en donde les invita a que todos rechacen la invitación de Pablo, para que o sea, le está saboteando este nuevo homenaje. Nadie va a participar, sin embargo, se entera la autoridad. Y pues, ¿qué hace el cabildo? Pues van e interrumpen el novenario de las clarisas. No sé de qué manera lo hayan interrumpido, si entraron, si terminaron, llegaron y les pidieron no, que vamos a llevárnosla, le piden que en ese momento se lleve la Virgen a Santiago para ya hacer el novenario y ya se regrese. Y en todos estos casos el guardián el provincial siempre se detenía, ok, no, concordia entre nuestras corporaciones, por el bien, vean que estamos amenazados por los insurgentes, por los bandidos, ok, vamos a hacer el novenario. Sin embargo, este intento de sabotaje y esta interrupción al novenario de las clarisas va a hacer que el provincial exalte ante las autoridades sus derechos por la imagen. La imagen siempre ha sido promovida por los franciscanos son los que pidieron el convento, los franciscanos son los que pidieron la imagen, siempre invisibilizando la participación del cabildo. O sea, aquí hay un proceso de invisibilización del protagonismo del cabildo. Aquí lleva este conflicto a que el corregidor Miguel Domínguez se presente ante el conde Benavente, ante el virrey, donde se expresa que la opinión del provincial dividía la servicio de opiniones del vecindario e incluso provocaba que hubiera, el documento menciona como hablillas, como que se escribían como pastines, que se pegaban en las calles, donde hablaba de pues, ese conflicto entre el cabildo y la provincia, que no había concordia, que se estaba peleando, y pues, la gente pedía que la imagen viniera más seguido, entonces la cosa se estaba tensando. Y sobre todo se pedía que se hubiera insubordinación ante el cabildo, porque se estaban formando los franciscanos. ¿Qué dispone el virrey como vicepatrón del virreinato? Se dispone que la imagen ya no se Querétaro, la imagen se lleva a su santuario, o sea, nada para nadie, que se regrese, y sobre todo se pide que el provincial salga de la ciudad argumentando que va a ir a hacer visita a sus naciones. O sea, lo está expulsando de la ciudad. Una expulsión de parte del virrey. Producto de esa expulsión, porque en realidad sí lo ocurrió en la ciudad, desde ese año, el día 15 de marzo de 1821, producto del abuso y conflictos que se redacta en esta carta firmada por los discretos y por el guardián, serían los privilegios y gracias establecidas en la ordenanza. Entonces, la imagen ya no iba a regresar a la ciudad de México. Lo que intentaba contra el deseo, contra la religiosidad popular, contra los milagros, atentaba contra gran parte de la dinámica forjada desde el siglo XVII, que poco a poco se venía atenuando. Sin embargo, y esto ya como parte de nuestras reflexiones finales, la relación se va a estabilizar en los meses posteriores, pues ya se avistaba un ejército de Iturbide en las afueras de la ciudad y los mismos religiosos, alineados con el cabildo, dispusieron que la imagen se trasladara a la ciudad porque en cualquier momento iba a caer San Francisco Galileo y los insurgentes se podían quedar con la imagen. Entonces, mejor llevarla a la ciudad y que protegiera. Al final, al parecer, esta amenaza común los unió y la actividad regresó. Entre 1821 y 1830, que se va a declarar patrona, hay un constante retorno de la imagen cada año. Al parecer, esta disposición es más producto del enojo y de la rabia de que corrieron al provincial
Pero la cosa va continuando. Incluso hoy día, cada año tenemos el retorno de la imagen, una relación cordial, pero un momento de gran tensión. Y por último, y ya para cerrar, hay que mencionar que en este último cuarto del siglo XVIII, no solamente en el caso de Querétaro las prácticas religiosas se van a modificar, sino que en otros espacios, de mano de los intendentes, de mano de los delegados, de mano de los obispos, las prácticas se van a recortar. Esas prácticas tradicionales del siglo XVIII con pompa y con muchos recursos ya no se van a realizar, pero en otros espacios fue por disposiciones del poder eclesiástico, del poder civil. En el caso de Querétaro se da producto de un conflicto entre dos corporaciones. Son los mismos religiosos que en su deseo de controlar van a cortar las prácticas religiosas, ¿sí? Y va a haber intentos constantes, como ustedes lo vieron, de regresar a los novenarios, 2, 3 novenarios. No. El conflicto nos lleva a recortar nuestras prácticas religiosas, ¿sí? Es diferente a otros espacios. A pesar de que las prácticas religiosas se limitan, se recortan, pero este constante conflicto nos da cuenta de la importancia de las imágenes religiosas, a pesar de que ya es un siglo XIX y como nos da cuenta otros investigadores, este deseo por control de imágenes, la llegada de imágenes milagrosas, se va a demostrar hasta bien entrado en el siglo XIX e incluso en el siglo XX. ¿Sí? Peleas donde las personas dan sus bienes, dan todo su patrimonio para que la imagen no se vaya. Incluso tengo por ahí un caso de un conflicto entre un Cristo en la hacienda de Junquilla, en donde unos esposos están peleando y ella le dice: quédate con los terrenos en la cañada de la reina. Entonces las personas dan todo por sus imágenes, y en este caso los religiosos llevaron al punto de cancelar toda práctica religiosa, todo por controlar su imagen, todo por los diversos beneficios económicos, políticos y sociales que daba tener a la protectora de la ciudad. Bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Bien, pues a nombre de la Dirección Estatal de Archivos, queremos entregar el siguiente reconocimiento al doctor Raúl Iván Olvera Miranda por su